Continuamos con el último epígrafe del capítulo 4, lo que hemos denominado tipping points, que sería algo así como puntos de no retorno. Lo que vamos a tratar ahora es sobre las no linealidades, sobre cuestiones de sobrepasamientos, puntos de no retorno del sistema climático y lo interesante que puede ser para la modelización. Aquí tenéis en la primera imagen que os muestro la evolución del nivel de hielo marino a nivel global, tanto del polo norte como del polo sur. Las gráficas de arriba o las curvas de arriba es la evolución anual de los años 70-80, desde que tenemos medidas más o menos fiables, y cómo han ido cayendo conforme ha ido pasando los años. Lo que observamos, la primera idea que observamos es que existe una tendencia no lineal, es decir, que la caída está siendo acelerada. De alguna forma la podríamos representar visualmente como si cayera una piedra que se acelera cada vez más rápidamente. Es decir, que esta caída cada vez es más rápida. Pero lo que observamos también recientemente, y esto ha asustado a más de un climatólogo, es que es la última de las curvas. Esta curva es la más reciente, es la del año pasado, donde de repente aparece una ruptura de lo que estaba pasando anteriormente. Esto es lo que podría llegar a ser un punto de ruptura o lo que hemos llamado un tipping point. Aunque no lo sabemos, es posible que esta gráfica termine otra vez ajustándose y haya alguna otra explicación y sea un punto de retorno. Pero sí es una posibilidad de que exista un sobrepasamiento en el sistema. Desde luego sí que hay un sobrepasamiento, ya hemos pasado un punto de no retorno en cuanto al nivel del clima. Veíamos en los epígrafes anteriores en la subida del nivel del mar del pasado y la que proyecta el IPCC, y estamos convencidos de que va a terminar de alguna forma, dependiendo de qué temperatura final terminaremos en un nivel del mar decenas de metros por encima del actual. Es decir, que al haber sobrepasado una serie de forzamientos radiactivos que generan ese aumento del nivel del mar, lo que ya es inevitable es que el mar suba decenas de metros, lo hará durante miles de años. Es decir, es interesante pensar que las actuaciones de ahora, de la humanidad actual, van a generar problemas durante miles de años en las generaciones futuras. Otra imagen que tenemos relativamente reciente también es el agua, medidas del transporte de las corrientes marinas, ¿no? El agua transportada por el océano. Recientemente ha salido una publicación en la que vemos ese transporte marino cómo fluctúa anualmente, también tiene una periodicidad más o menos anual, pero hay una tendencia hacia la baja. Fijaos que aquí solo tenemos un panorama de 10 grados de temperatura, perdón, de 10 años de observaciones con el suficiente detalle. El problema es que si extrapolamos esa tendencia que estamos observando, se hace cero en unos 30 o 40 años. Es decir, que no estamos seguros porque las medidas son pocas durante poco tiempo, pero si extrapolamos esto, llegamos a que nos quedamos sin una parte al menos importante de las corrientes marinas en 30 o 40 años, ¿no? Concretamente estamos hablando de la zona norte, que es donde están hechas estas medidas. Esto generaría a su vez un cambio climático, este único proceso, bastante importante, muy fuerte. De hecho, de nuevo, una vez más, esta observación ya es muy superior en 10 veces a los modelos que tenemos más pesimistas, que preveían este descenso 10 veces a un ritmo más lento que el que hemos observado en los últimos 10 años. En el fondo, lo que podemos llegar es a una especie de efecto dominó, que es el que podría representar bien la idea del punto de no retorno, ¿no? Que cuando mueves una ficha de dominó y la desplazas por más allá del centro de gravedad, cae. Y si hay otro ficha, pues empieza a moverse en una cascada que ya es inevitable, ¿no? Una vez que quitas esta,
o desplazas esta ficha, desplazas lo otro. Y esto es lo que podría estar pasando, pues eso, que de alguna forma si se llega a que perdemos esa corriente marina, se desplazarían muchas otras. En realidad lo que aparece en el sistema son múltiples realimentaciones, unas que tienden a frenar, pero muchas otras estamos observando que tienden a aumentar los efectos. De alguna forma, hemos visto ya algunos ejemplos, otros no. El incremento de incendios, estamos perdiendo el permafrost emitiendo metano, la intensidad de los huracanes está aumentando y todos estos procesos se realimentan entre sí. Y generan efectos en cascada, de tal forma que al final lo que tenemos es como esas escenas de fichas de dominó que se acoplan unas a otras, de tal forma que no es solo una única cascada, sino que el comienzo del disparo de una ficha puede generar que todo venga abajo. Es decir, que la pregunta es si no terminamos en una especie de caos climático, y habría que empezar a hablar más que de cambio climático, de caos climático. O, en el caso de la influencia sobre el sistema humano, que eso generara un caos social. Son preguntas que son lícitas y deberíamos empezar a hacérnoslas. Estas realimentaciones, de alguna forma, si las tenemos en cuenta, deberíamos de empezar a pensarlas en la influencia que tiene sobre la humanidad directamente, esos semáforos que habíamos visualizado de peligro, ¿no? En el momento actual ya estamos en torno al 1 grado de incremento de temperatura sobre la era preindustrial, y lo que la propuesta de realimentaciones que deberíamos de incorporar debería de ser coherente con algo parecido a esto. Ya va a ser inevitable la subida de 1,5 grados por las inercias que tiene el sistema, y ese límite de 2 grados nos generaría ya, incluso esos 2 grados, gravísimos problemas a la humanidad. Tendríamos que empezar a pensar y hacer modelos en los que considerábamos que 3 grados puede ser el fin de la civilización, es decir, que nos llevaría a una etapa preindustrial, etc. Y incluso con pérdida humana, de población humana, incluso 4 grados o más allá, deberíamos de pensar que el riesgo que se corre es la propia extinción de la especie. Con esto, entonces, con esto en mente, sí que podríamos, ese esquema lineal que habíamos criticado, que tenía el panel intergubernamental sobre el cambio climático, lo que necesita son realimentaciones dinámicas según se van generando los impactos sobre la energía, sobre la economía, sobre los escenarios. Y de alguna forma, incluso el cambio climático no es el único gran problema que tenemos. Sabemos que estamos perdiendo la biodiversidad y tenemos problemas económicos, energéticos, y todos estos procesos necesitan ser comprendidos en modelos dinámicos de relaciones causa-efecto en todos los aspectos. Y esto, por supuesto, nos falta. Es decir, nos tendemos a conformar en relaciones cambio climático-economía, pero no existen otros modelos que permeen todas estas relaciones de una forma dinámica. En conclusión, necesitamos escenarios y modelos que contemplen realimentaciones dinámicas, que contemplen incluso la posibilidad, si no se reacciona, de decrecimiento, incluso de colapso de la economía mundial. De alguna forma, los escenarios business as usual, las tendencias del pasado ya no son posibles biofísicamente por los efectos que generaría el clima u otros impactos sobre nosotros. De alguna forma hay que empezar a contemplar el fin del sistema socioeconómico y una transición de civilización, y esto nos lleva inevitablemente a otras dificultades que vamos a tener tanto para modelizar como para llevar desde la ciencia esto a los políticos, puesto que de alguna forma hay un enfrentamiento entre los resultados que se están obteniendo en la ciencia y la ideología o la política a nivel mundial. De alguna forma es lícito preguntarse si ser coherente con evitar lo peor del cambio climático implica incluso renunciar a un sistema que quiere siempre estar creciendo económicamente, ¿no? El capitalismo. De alguna forma pienso que incluso
hay quien es consciente de esto desde el negacionismo climático.